Desde el pasado 4 de diciembre y hasta el día 31 de enero está abierta en el Museo de Huelva la exposición antológica Las 4 estaciones del pintor onubense José María Franco. La exposición recoge de manera cronológica una parte significativa de la obra de este extraordinario paisajista, nacido en la capital onubense en 1936, hijo del conocido pergaminista Domingo Franco y padre del escultor Alberto Germán Franco, bajo cuya batuta está la exposición. Huelva, Ayamonte, Sevilla y Aracena serán las imprescindibles estaciones de este pintor que ha hecho de nuestro paisaje su identidad y su bandera. Mi Huelva, la que está en la nostalgia, en el recuerdo, en mi vida, aquella que yo conocí desde niño. Yo nací en la calle Rábida, pero realmente la gente creía que yo, donde vivía, era en la calle del Puerto, enfrente al Paseo Chocolate, que era la casa de mi abuelo, donde yo realmente me crié y estaba más estancia que en mi casa. Allí tenía mis amigos, correteaba, ese Cabezo de la Esperanza era mi sitio donde hacía mis diabluras, donde soñaba, y allí el Santa Fe, que después fue un bar, era una taberna, la de Juan José Galé, un hombre fuerte, de gran recuerdo, que murió muy joven y sus hijos eran amigos. Veíamos descargar el vino del condado en grandes bocolles. Después aquel bar Santa Fe recogió las inquietudes nuestras cuando el Bonifacio Seidedo, el padre de ese gran compañero mío y gran pintor como es Juan Manuel Seidedo, nos recogió y allí soñábamos y queríamos hacer cultura, jugar con la cultura. Éramos un grupo heterogéneo de artistas, pintores, o sea, plásticos, literatos, todos, otros pertenecían al mundo del teatro como José Luis Gómez, todos soñábamos y queríamos hacer algo. Creo que fue una referencia importante para aquella pequeña Huelva que culturalmente tuvo un momento importante, sustituyendo a aquella otra tertulia que yo gocé y disfruté, que fue la del taller o estudio de mi maestro y León Ortega en la calle San Cristóbal. José María Franco se inicia en el paisaje y en la pintura con su maestro Pedro Gómez. Su pintura, en principio, él pinta la Huelva de su juventud, esa Huelva que todavía era un pequeño pueblo, una ciudad todavía lastrada por la guerra civil, pero aquí estos son sus comienzos y aquí aparece la impronta del color de Pedro Gómez y de toda esa escuela paisajística onubense que le precede. Fíjese, María, este era tu lugar de diario. Aquel lugar que subía con mi maestro, yo le llevaba la caja pesada, él ya tenía una edad, quizá un poco más joven que yo, pero para mí me parecía mayor. Entonces todavía los maestros eran realmente maestros. Eran maestros, enseñaban desde estirar un lienzo, prepararlo, hasta dibujar y formar el color y manejar el pincel, todo. Y entonces era el paseo diario a este terreno que era de mi maestro. Dijo una cosa Sebastián García Vázquez, magnífica, que dijo: el Conquero ya está pintado y hecho por Pedro Gómez de tal manera que si alguien que venga a quererlo pintar hay que pedirle permiso a Pedro Gómez. ¿Y ha cambiado mucho el Conquero? Ha cambiado muchísimo, se han ido. Mira, esta parte que tenemos aquí detrás eran huertos que estaban vivos,
cueva, las chozas, había un personal vivo, los animales, todo esto era de una vida esplendorosa. En esa esquina, cuántas veces, me acuerdo una vez que un carro de paja volcó casualmente y a nosotros nos sirvió, ¿tú sabes para qué?, de cama. Nos veníamos con una botella de aguardiente por la noche a contemplar las estrellas y hasta el reverbero del mar, que desde ahí se ve, y acostados sobre la paja a tomarnos nuestra copa de aguardiente y discutir de lo divino y de lo humano. El conquero me trae a mí muchos recuerdos de lo que era mi vida. ¿Empezaste a pintar? Sí, los primeros pasos aquí. Mis primeros dibujos los hice en un huertecito que hay ahí detrás del obispado, que era el de Boraque. Y ahí hice yo mis primeros dibujos directos en natural con mi maestro. Fíjate lo que significa para mí el conquero. Además te voy a decir una cosa, el último trayecto de esta carretera, de esta vía a la cinta, esa la hizo mi abuelo, que era contratista de obra. Y entonces se adjudicaron esas obras y él fue el maestro de obra que hizo el paso y acceso. ¿Venías con tu padre por aquí? Sí, y vine en una época porque hubo unas casas de la Diputación que mi padre iba a tener una. Lo que pasa es que después le cogió miedo, las distancias, mi hermana se puso mala una noche de lluvia y dijo, ¿y si nos coge allí? Que era en la misma esquina aquella. Y venía diariamente por las tardes siendo un niño. Ya después, pues fíjate, con mi maestro, pues ya diario, y con otra gran figura que fue don Salentino Verdier, el médico, hombre que toda la ilusión suya haber sido pintor. Y después de las visitas domiciliarias en el coche de caballo, nos montaba, nos recogía y nos traía a estos lugares para poder pintar. Tras su época de formación, José María, va entrando y va buscando nuevos lenguajes pictóricos, y a través de Vázquez Díaz, el gran pintor de Nerva, comienza a hacer una pintura en la que el dibujo es lo que realmente más importa, ¿no? Pensemos que esta pintura que está haciendo en los años 60 José María Franco tiene mucho que ver con la realidad española. Vemos unos colores grises como esos momentos, como esos años 60, ¿no? No hay alegría en el color, a pesar de su juventud, ¿eh? Es una pintura, digamos, que está muy abocada al tiempo en la que transcurre. José María, esa es la famosa Villarrosa. Villarrosa, como ya te estaba diciendo, es como las saudades portuguesas. Tienen ese concepto, no es nostalgia, es algo de vida, pero de una vida latente que se describe perfectamente. Yo creo que debían de conservarlo. Si hay alguien que ama a Huelva, y si hubiese algún político que supiese de Huelva y amase a Huelva, la conservaría. Ahí era una media tienda, media taberna. Ahí aterrizábamos algunas noches Diego Figueroa, Jesús Arsensio, aquel grupo de soñadores, de gente que buscábamos novedades a oscuras y nos comíamos un potaje y unas botellas de vino. Y a lo mejor se hablaba de lo divino, de lo humano, se hacía algún poema, se leía algún poema. Por eso Villarrosa debía de permanecer como, primero, que es lindo. Sí, es precioso. Recuerda eso, Portugal, ¿no? Ese mundo de Pero fíjate cómo está cerrado en ese bosque de eucalipto. Es algo que es una verdadera lástima. Siempre estuvo así. Y la gente, esto estaba todo lleno de chabolas, de chozas y de cuevas. Y la gente se suministraban ahí en Villarrosa. Villarrosa ha sido algo emblemático. Llegar aquí y ver Villarrosa era ver un mundo especial. Ese corredor que tenía alrededor total, que ahora todavía no, ya se la ha ido gastando. Antes lo tenía. ¿Tiene algo también de construcción inglesa? No sé, sí, por eso nos recuerda a Portugal, porque tú sabes que Portugal tiene una gran relación con las ventanas y todo. Atlántica para mí, Villarrosa debe ser un monumento, un hito. Debía de conservarse. Habría que conservar tantas cosas. Habría que conservar un poco de vergüenza torera.
El color para mí ha sido una constante. Recuerdo cuando aquel primer bodegón que figura en esta exposición mía en el año 52 con mi maestro, él me prueba, después de haberse sometido al dibujo en carboncillo, sacando los volúmenes, me pone a pintar un bodegón. Y él, de una manera, con una voz fuerte y orgulloso, creo yo, y contento, le dice a León Ortega, que está en su banco tallando: Antonio, este ve el color. Por mí, ver el color es sentirlo. Y efectivamente, ver el color es sentir la luz. Para mí la luz es importante. Es la luz de nuestra tierra, la luz que yo he ido tamizando y recogiendo de distintos sitios y contrastándola. Y claro, todo el tema mío era la forma, pero traducida a través del color. ¿Y tus maestros? ¿Qué me Pues mira, yo te puedo contar, aparte de Pedro Gómez, que ya hemos referenciado, don Policarpo Domínguez de Guzmán, catedrático de dibujo del Instituto de la Rábida, un dibujante impresionante, un gran pintor. Ese le pidió permiso a mi maestro para traerme al aula, que era magnífica, de dibujo, con reproducciones en clásica en yeso, y todas las mañanas venía yo a dibujar, a encajar, y realmente fue el que me dio esa gran solidez y formación del dibujo. Después, mi encuentro con Vázquez Díaz, prodigioso y acertado, y de una suerte tremenda, y mi contacto con él, cómo se volcó, cómo habló de mí y cómo me enseñó cada conversación, ¿no? en tu formación. Mucho en la formación. Pero después llega otra figura extranjera, que es un inglés, que es el más sevillano de todos los sevillanos, que es don Gustavo Bacariza Podesta. Sí, él te enseñó la sierra, ¿no? O vos te enseñó a verla, no. Él me enseña la visión suya de ese flauismo, de ese color por el color, de esa gran fuerza, que uno de los elogios que yo recibí el otro día fue de un mantenedor del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Cuando vio una obra mía, dice: eres el Bacariza actual, con tu propia personalidad. Hombre, no, me enorgulleció. Bacariza fue una gran referencia para mí también. O sea, que he tenido mucha suerte con los que yo he aprendido tanto, fíjate, viendo y hablando, con reflexiones, que es lo importante, que es lo que yo he tenido siempre con mis alumnos. ¿Tuviste trato con Bacariza, por ejemplo? Mucho trato con don Gustavo, ese hombre encantador, que fíjate la figura que era, que me escribe y me dice: mi querido amigo y camarada. Fíjate qué diferencia, yo un chaval, me trata de camarada. Oye, ¿y Arsencio? Bueno, Arsencio es otro que también, como tú bien has descubierto, fue otro maestro mío, sobre todo en la estética y en la ética. Jesús era un hombre que me exigía. ¿Crees que se le debe aquí en Huelva un homenaje impresionante? Es un reconocimiento. No, lo que hay que tener es un respeto a la gran obra de ese gran hombre. Y entonces creo que debíamos de perpetuarlo, pero como un homenaje, que ya las generaciones que vengan detrás se den cuenta de qué clase de poeta y de qué clase de humanista, porque además era de una sabiduría, de un concepto cultural tan amplio, que era asombroso. Yo recuerdo como Federico Muela, estando en Madrid, estando en pleno apogeo, le tenía, no admiración, le tenía respeto. Bueno, este cuadro es emblemático de esa época ayamontina de José María. Lo que viene a encontrar José María en Ayamonte es precisamente la luz. Eso que va a representar luego todo su paisajismo, ¿no? Si comparamos este cuadro con los anteriores que hemos visto de Huelva, esa Huelva gris, esa Huelva oscura, esa Huelva, digamos, que tenía tanto que ver con su parte anímica de la dictadura, aquí ya lo que vemos es luz. Ayamonte representa en José María precisamente la luz, ese momento en el que él de alguna manera se libera de esas oscuridades, y aquí comienza, a mi modo de ver, su gran pintura.
Sevilla para mí es decisiva. Sevilla me marca una época importante y de una transición en mi obra y en la búsqueda. Sevilla tengo la docencia, me dedico totalmente a ella hasta mi jubilación y todavía aún sigo en contacto. Sevilla tiene para mí algo más importante, las tertulias, esa tertulia literaria en la cual voy de la mano de un gran escritor, un gran políglota como es José Luis Ortiz Lanzagosta, un gran humanista, un hombre que me enseña a ver, a comprender la figura de Blas Infante en la verdadera cruz, en la verdadera crudeza y la realidad, lo que me hace implicarme inclusive con la fundación y con la familia, porque lo comprendo y fue un hombre generoso. Para mí me hace sentirme más andaluz. Bueno, estamos ante la apoteosis del color. Aquí es donde José María realmente ha llegado a su máxima expresión como paisajista, ¿no? Estos cuadros que tenemos aquí ya lo acercan prácticamente a la abstracción. ¿Qué queda? Que el camino entre la abstracción y estos cuadros es prácticamente ninguno, ¿no? El colorido, este colorido otoñal que también representa el otoño de la vida, etcétera, etcétera, es lo que José María encuentra en la Sierra de Huelva, ¿no? En ese lugar emblemático para él y que ha supuesto tanto para su pintura, ¿no? Él vive la sierra de una manera especial, la ha caminado, la conoce hasta en sus rasgos más íntimos y aquí está su máxima expresión, aquí en estos cuadros donde los castaños en su otoño reflejan la luz. Pareciera que la luz, más que fuera, irradiara desde dentro hacia fuera del cuadro, ¿no? Y esta es su gran apoteosis, según mi punto de vista. Esta piedra me recuerda, Manolo, cuando yo era un chaval y en vez de ceñirme un cinturón, me apretaba los pantalones con una onda que me la fabricaba de pita y buscaba desesperado un trocito de cuero, de piel, para poder resaltar y lanzarla. Claro, todo esto lo escondí de mi padre. Y después la piedra la he tratado de otra manera, la he visto que es la piedra que tenemos nosotros, la sierra. Esa piedra que también está tan labrada que a veces son realmente verdaderas esculturas que nos hacen recrearnos en ella y ver la grandeza de aquella sierra nuestra que desde aquí a la espalda se divisa como una cinta azul fundiéndose en el horizonte y en nuestra soñada sierra. Para ti es muy importante la sierra, el haber encontrado, digamos, porque por otra parte allí son también tu padre, ¿no? Bueno, mi padre, ¿no? Pero ocurre una cosa, la sierra yo la conozco, pero cuando mi maestro, que era un hombre generosísimo, me dice, mira hijo, Franquito, como él me decía, tú pintarás a lo mejor el conquero mejor que yo, pero siempre habrá una referencia, lo que yo decía antes, de que Sebastián García Márquez decía, hay que pedirle permiso a Pedro Gómez. Tú debes de buscar tu propio paisaje. Y cuando yo me dirigí a la sierra con la beca Basquetía de la Diputación y me llevé aquella temporada y vine con aquella serie de cartones y lienzos, mi maestro lo aprobó totalmente y entonces me comprendí que el paisaje mío era aquel, la sierra. Sí, que se ha convertido en una especie de divisa personal tuya, ¿no? Porque hoy quizás te conozcan o reconocimiento mayor es precisamente por haber pintado como has pintado, con esa honestidad tuya, ¿no? La sierra, ¿no? Me he volcado, la he amado y como decía generosamente Enrique Montenegro, mi gran amigo, pintor y crítico de arte, me decía que yo era el maestro de la Sierra de Aracena. Yo no soy maestro, nada. Yo soy un hombre enamorado de la sierra y que trato todavía de tener años y que me perdure todavía la ilusión de querer seguir aprendiendo a pintar y aprendiendo a amar a la sierra.
La sierra para mí significa, pudiéramos decir, como la guía, el santo y seña de mi obra. Yo llegué a la sierra siendo muy joven, con aquella beca Vázquez Díaz de la Diputación, y ya me quedé prendido en ella. La luz me fascina, sobre todo esas luces de otoño, esas luces doradas y suaves que me han acaparado y que me han apresado. La feria me ha dado fruto, como ese libro de los sitios del agua, el agua algo importante que nos alimenta en el espíritu, en el alma y en lo físico, y que con mi amigo, compañero Manuel Moya, salió de esos paseos y de esa manera, como yo decía, de discutir el paisaje. No era verlo, era hablarlo, era comentarlo, era soñarlo, era vivirlo. Y de ahí pues he seguido alimentándome. He ido a otros sitios a pintar, como en Portugal, que para mí es algo impresionante. Portugal, a la que quiero enormemente como mi segunda patria. He ido por Castilla, he ido por todos los lugares, pero después a la sierra. Vuelvo a donde estoy yo, en la sierra. Te hubiera dado el mundo, muchacho que surgiste al caer de la tarde por tu conquero. Tras la colina ocre, entre pinos antiguos de perenne alegría, eras emanación del mar cercano, eras el mar aún más que las aguas henchidas con su aliento, encauzadas en ríos sobre tu tierra abierta, bajo el inmenso cielo con nubes que se orlaban de rotos resplandores.